estás? Bienvenido a nuestro estudio en Primera de Pedro, en esta serie La Iglesia que pasa por el sufrimiento. Yo quiero invitarte que vayas conmigo al capítulo 4, versículos del 1 al 6. Vamos a estar meditando, pero solamente vamos a leer los primeros versículos. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir la voluntad de Dios, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cual hemos denominado eliminación permanente. Eliminación permanente. Realmente necesitamos aprender a dar ese delay o esa eliminación en nuestra vida de cosas que no podemos hacerlo y luego recuperarlas. Cuando pensamos en los elementos que ya no ocupamos o documentos que ya no ocupamos en la computadora, venimos y los eliminamos, y eso conduce a una papelería de reciclaje. Pero tienes todavía ahí la opción de recuperar esos elementos que considerabas como basura o como inservibles. Eso no aplica en nuestra vida espiritual, eso no aplica en nuestra relación con Dios. Todo aquello que en realidad es inútil, es basura, porque viene y va a destruir o va a causar un virus que va a dañar nuestra vida, debemos de eliminarlo de una manera permanente, donde no tenemos la opción de recuperarlo. Entonces, cuando pensamos en esa eliminación permanente, nos referimos, número uno, a las pasiones desordenadas. Y las pasiones desordenadas, primeramente, la palabra pasión es todo aquello que te mueve profundamente a ceder, a satisfacer tus necesidades. Todo aquello que te apasiona es aquello que le dedicarás tiempo, aquello que le dedicarás tus emociones, tu mente de una manera profunda. Es eso, aquellas pasiones que muchas veces son desordenadas, son aquellas pasiones que no agradan a Dios. Y entonces lo primero que debemos de eliminar de una manera permanente son esas pasiones desordenadas. Primera de Pedro describe esas características o esas clases de pasiones. Hay más, pero por lo menos menciona algunas que son de tentación en el diario vivir, y que para los creyentes de esa época debería de haber sido ya algo que debían de haber desechado. Creemos que cuando el Señor llega a nuestras vidas, empieza una nueva vida. Tristemente, Satanás, el mundo y la carne siguen trabajando de una manera muy sutil, muy audaz, para poder hacer caer, para poder derribar nuestra comunión con Dios. Es por ello que nuestro Dios nos invita a eliminar permanentemente. Hay muchas personas que se dedican solamente a orar y a orar a Dios para que Dios quite esa tentación, a orar para que no caigan en tentación, pero caen una y otra vez. Si bien es cierto, Dios está ahí para ayudarnos y solamente con su ayuda vamos a poder vencer y eliminar de una manera permanente todas aquellas cosas que no le agradan, pero necesitamos tomar decisiones, necesitamos desechar. Si por ejemplo tú estás luchando con una adicción con respecto a la inmoralidad sexual, que ahí menciona varias como son las orgías, como son esos desenfrenos, pasiones desordenadas, todo lo que tiene que ver con un pecado sexual, tú y yo no debemos de luchar con él, tú y yo no debemos de llevárnoslas de muy espirituales y decir, bueno, yo voy a resistir, no importa que venga. En realidad voy a resistir la tentación. La Biblia no nos da ese ejemplo, la Biblia nos da el ejemplo de José, que huyó de la tentación. Y Pablo lo enseña a los Corintios y dice que toda inmundicia, todo indicio de inmoralidad ni aún se nombre entre los santos. Es por ello que lo que la palabra nos invita es a eliminar de nuestra vida todo aquella que nos es ocasión de pecar. Y no solo las inmoralidades sexuales, sino que ahí dice las parrandas, las fiestas, aquellas fiestas desordenadas, no solo el paganismo o la idolatría, sino todas aquellas que promueven nuestra carne, aquellas fiestas donde tú entiendes
de que va a haber licor, va a haber adicciones o tentaciones como el cigarro, como el alcohol, todos esos lugares que van a traer drogas o que van a traer desenfrenos o infidelidades. Tú y yo lo que debemos de hacer es eliminarlos, no visitarlos, no aceptar invitaciones. Debemos de ser tajantes, debemos de ser radicales, a no ceder a esas tentaciones. Entonces debemos de eliminar esas pasiones, y esas pasiones las eliminamos solamente con la ayuda de nuestro Dios. Entonces debemos de tener en cuenta eso, que si queremos agradar a nuestro Dios, que si queremos eliminar de una manera permanente, número uno, solo lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Número dos, lo vamos a hacer tomando decisiones radicales. Y número tres, dice el versículo allí, versículo 4, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultas. Si tú y yo decidimos eliminar permanentemente de nuestra vida todo aquello que no le agrada a Dios, todo aquello que está afectando nuestra comunión con Dios, vamos a recibir desprecios, vamos a recibir insultos, vamos a recibir burlas. ¿Sabe por qué? Porque esta sociedad no está dedicada a Dios, porque esta sociedad no está consagrada a Dios. Dice la Escritura que el príncipe de este mundo gobierna, y ese príncipe es Satanás. Es el príncipe de este mundo, es el que lleva los hilos de la maldad y el que tiene engañada a muchas personas, diciéndoles que en realidad hay muchas cosas que son inofensivas y que Dios les va a perdonar y que Dios les va a tolerar y que Dios al último momento les va a abrir la puerta del cielo. Esos son los engaños que Satanás ofrece. Ofrece pasiones desordenadas, ofrece placer, pero lo que no te dice Satanás son las consecuencias que vas a tener. Por eso la palabra de Dios nos habla acerca de esas consecuencias. Entonces, esas pasiones debemos de eliminarlas con la ayuda de Dios, tomando decisiones radicales. Muchas veces nos va a tocar quizás que eliminar amistades que tenemos, no solo en las redes sociales, sino que también en la vida actual, en nuestro diario vivir, aquellas que nos inducen a lo malo. Y también debemos de entender, como lo dice la palabra de Dios ahí, que debemos de entender que si no lo hacemos, vamos a recibir el castigo por ellas. Entonces Dios no quiere eso. Mira por favor lo que dice los versículos más adelante. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Lo tercero que yo quiero que tú y yo tengamos presente en nuestra vida es de que vamos a darle cuenta a nuestro Dios de todo aquello bueno o malo que hagamos. Y cuando nosotros pensamos en que Dios va a ser nuestro juez, yo creo que ninguno de nosotros queremos ser juzgados de una manera negativa por Él. Yo creo que si somos salvos, en realidad vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y en vez de tener una cara de felicidad, de alegría por haber peleado esa buena batalla, más vamos a parecernos a unos perdedores que satisfacieron más su carne en vez de honrar a Dios, que prefirieron agradar al mundo que agradar la obra de Dios, que prefirieron satisfacer su carne que satisfacer el Espíritu Santo. Entonces vamos a ser juzgados, vamos a pasar por ese tribunal, y aquella persona que no ha conocido a Cristo va a ser juzgada, y si no se arrepiente va hacia una condenación eterna. Entonces, si tú y yo decidimos eliminar permanentemente de nuestra vida todo aquello que no le agrada al Señor, debemos de hacerlo con la ayuda del Señor, debemos tomar decisiones radicales y debemos de entender que existirán consecuencias si no lo hacemos. Que el Señor te bendiga en este día.